Bien, gracias a Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Esther. Perdón, siguiente, por favor. Primera diapositiva. Como recordamos, estábamos viendo el capítulo 7, versículo 6. Y nos quedamos precisamente cuando le preguntan a Esther, ¿quién es el que ha atentado contra la vida de la reina? Segunda, por favor. ¿Quién es ese adversario en esta segunda o el segundo banquete del segundo día? El rey está muy molesto, muy enojado y señala a Amán. ¿Qué pasa con Amán? Pues que simplemente se turba, dice la escritura, delante del rey y de la reina. Vamos a poder ver cómo el Señor de muchas maneras dio oportunidad de poder cambiar las cosas. Pero este hombre no quiso entender, porque la vanidad había cubierto su corazón. Siguiente, por favor. Y entonces, aquí comenzamos. Versículo 7 dice que entonces el rey se levantó del banquete, estaba muy enojado, estaba muy airado y se fue al huerto del palacio. Finalmente un rey debe actuar como debe comportarse un rey. No con ira, como a los cristianos se dice que no debemos nunca actuar con impulso, con ira, con enojo, sino siempre debemos estar en esa paz de Dios y tener las cosas. Bueno, este hombre, finalmente, este monarca, va al palacio, no actúa inmediatamente. Amán se queda y empieza a suplicar a la reina por su vida. ¿Por qué? Porque él sabe que ya el final para él está resuelto. Viene el propio mal que él ha causado. ¿Qué pasa? Dice el versículo 8, que después el rey volvió del huerto del palacio al aposento donde habían celebrado el banquete, y Amán había caído sobre el lecho de la reina para suplicarle por su vida. Y el rey todavía se aira más, porque dice: ¿quieres también ahora violar a la reina? ¿Sí? En mi propia casa, ¿te atreves? Había leyes, había cosas que eran prohibitivas. ¿Qué pasa? Bueno, pues que los que están alrededor, los que se encargan de la seguridad, inmediatamente saben lo que hay que hacer y se van contra Amán y le cubren el rostro. Siguiente, por favor. Bueno, está por ahí un eunuco llamado Herbona, que servía al rey. Y aquí él empieza a decir algo que muchos sabían, que en la casa de Amán había una horca que él mismo había mandado hacer de 22 metros de alto, que había mandado hacer para Mardoqueo. El hombre que había hablado bien por el rey,
por la seguridad. Y entonces el rey dijo, cuélguelo en ella. Ha caído en su propio trampa y la ha construido para él. Y decíamos el versículo 10, cuidado con lo que deseas para los demás, cuidado con lo que deseas, porque lo que había deseado Amán para Mardoqueo le sucedió a él. Y dice el versículo 10 que colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Y de esta manera el rey sintió paz, se apaciguó. ¿Sí? El final, Dios, vemos actuando, está ahí y está en todo. No solamente en el sueño que se va y que hay oportunidad de considerar a Mardoqueo, sino ahora también en eso que tenían para él. Pues Dios tiene un tiempo y entonces él ha caído en su propia red. Así termina este capítulo 7 y entonces nos da preámbulo para entrar al capítulo 8. Siguiente, por favor. Dice que aquel mismo día el rey Asuero le regaló a la reina la casa de Amán. Todo lo que tenía, con todo lo que había, y mandó que se preparase, y mandó a Mardoqueo que se presentara delante del rey. Pues ya Esther, ¿sí?, le dijo que Mardoqueo era su primo. Algo que nos intrigaba desde el principio, ¿por qué no había dicho en un momento dado que eran primos? Y además que era judía. Todo tiene su tiempo. Y entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán, que era símbolo del poder y el que finalmente se encargaba de hacer todo lo legal. Y se lo dio a Mardoqueo. Hoy Mardoqueo es, como recordaremos, por encima de todos los demás mandatarios, sobre los 126 ciudades y todos los demás también ahí en Susa. ¿Qué hizo Esther por su parte? Dice que lo nombró administrador de todos los bienes que habían sido de Amán. Es interesante ver cómo no tan solo hay el deseo, no tan solo hay la humildad, porque era un hombre preparado, sin duda, al poder darle a administrar, pues era porque era un hombre preparado. Veía yo que algunos de los judíos, una parte, tienen estrictamente prohibido tener redes sociales o tener teléfonos que tengan algunas cuestiones inteligentes, porque dice que simplemente eso nos aparta de la meditación de la palabra de Dios. Llámense predicaciones, llámense alabanza, mucho menos juegos y nada. La mente queda atrapada. Y entonces, pocas veces, ¿nos interesa lo que diga Dios? ¿O nos interesa poco? ¿Qué enseña? ¿A qué nos lleva? La leemos, pero ¿qué tanto la reflexionamos? Dentro de lo que el Espíritu Santo nos da la oportunidad de poder considerar.
Siguiente, por favor, versículo 3. Bueno, nuevamente la reina se dirige con el rey y va y se echa a sus pies. Va llorando, en los ojos se ve esa angustia, esa situación que está viviendo y le suplica entonces que anule la malvada orden que había dado Amán de exterminar a los judíos. Que no se llevara a cabo esos planes. El rey tendió hacia Esther su cetro, porque otra vez había llegado así. Ese cetro de oro que automáticamente le daba el pase. Bueno, ella se levantó de pie ante el rey para poder hablar y decirle al rey que si le parecía bien y cree que mi petición es justa y si realmente su majestad me ama, siente cariño por mí, que se escriba una orden que anule las cartas de Amán. Esas que había enviado con la orden de exterminar a este pueblo de Dios, de todas las provincias del rey. Algo que leía yo también, bueno, que podía yo ver, y eso es bien interesante. Preguntaban a los judíos por qué tienen tantos hijos y decían, porque esta es una bendición que Dios nos ha dado. El Señor le dijo a Abraham, y tendrás una descendencia como la arena. Y por eso normalmente los judíos tenemos 10, 12, 13, 14 hijos. Y yo veía cómo poco a poco en la sociedad y en todas las sociedades se ha ido llenando esto. Pocos hijos para darles mucho. Y entonces depende de la capacidad de los padres y no tanto de lo que hasta un momento dado tenga la intención en cuanto a Dios. Curiosamente nacen igual el número de niñas que niños, no como está sucediendo en el mundo, que están naciendo más mujeres y cada día menos hombres. Y aún muchos se están yendo al otro bando. Hoy, en lugares como España, es más fácil tener un pez que un hijo. Es más cómodo. Y yo he escuchado a muchas niñas que dicen, yo no me voy a casar. Yo mejor voy a tener un perro, un pez, una tortuga. Y muchas veces ha sucedido ya así. Ya en algunos países se está dando. Cada día el pueblo de Dios va creciendo. Y recordé lo que había pasado en Egipto, que cuando entraron unos pocos, muy pocos, comparado con la cantidad que salió. 600,000. 600,000. Nada más en el tiempo que estuvieron en Egipto. Gracias a Dios por ello. Bueno, dice el versículo 8 que entonces, pues, lo que el rey podía hacer y debía, él conocía la ley persa y entonces los autorizó a escribir en su nombre lo que mejor le pareciera en favor de los judíos. Y ahí entre paréntesis dentro de la escritura dice y nos aclara por qué. ¿Por qué hizo eso? Porque una carta firmada en nombre del rey y sellada con su sello no se puede anular. La palabra de Dios no pasará. Cielo y tierra pasará. Pero su palabra no pasará. Creo que no les dije siguiente, ¿verdad?
7 y 8, por favor. 6, 7 y 8. Su palabra no pasará. La palabra dada por nuestro Rey, por nuestro Dios, no pasará. Dice que ni aún una tilde, una J va a variar, va a cambiar. Siguiente, por favor. Bueno, ellos escribieron, inmediatamente mandaron a llamar a los secretarios del rey, fueron llamados inmediatamente todos ellos. Era el día 23 del mes tercero. Y todo lo que ordenó Mardoqueo fue escrito a los judíos y a cada gobernador de las 127 ciudades o provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. Bastante trabajo y bastante que hacer para hacerlo, porque había que hacerlo en cada lengua y escritas para que cada uno pudiera leerlas. Bueno, también a los judíos, para que ellos conocieran y pudieran todos ellos saber. Y entonces se escribió en su lengua y en su escritura. Y fueron firmadas en el nombre del rey Asuero. ¿Qué pasó? Bueno, después de sellarlas, se enviaron inmediatamente por medio de caballos o de corceles, dice aquí, ¿verdad? Que montaban veloces caballos de las caballerizas del rey, nada menos de los mejores caballos. Apresuradamente se mandaron para que llegaran. Sabemos que algunas provincias eran lejísimos y no sé si fueron 1 o 2 o más, porque algunos tenían que atravesar por diversos peligros, riesgos, situaciones para llegar de un extremo al otro, como nos presentaron el mapa en la anterior. Siguiente, por favor. ¿Qué había? Bueno, en estas cartas que se escribieron, se autorizaba a los judíos que en cualquier ciudad donde vivieran a reunirse para defenderse, para defender su vida. Pero no tan solo eso, sino para acabar con aquellos que también los odiaban, para matar, destruir y exterminar. Esta es una faceta de nuestro Dios que no conocemos muy comúnmente. Y no tan solo eso, había un bono extra: apoderarse y hacerse dueños de sus bienes. De toda esa gente que estuviera armada, de cualquier pueblo, de cualquier provincia que les atacara y que no respetaran nada, terminaran con mujeres y con niños. Este es un Dios que de repente dicen, esto no puede ser un Dios de amor. Sí, es un Dios justo. El mal estaba ahí, en mucha de esa gente. Todo esto debería hacerse en un mismo día. Más adelante vamos a ver algo interesante. En todas las provincias del rey Asuero, el día señalado era el día 13 del mes 12, como ya pudimos ver anteriormente, o sea, dice el mes de Adar. Algún día habrá oportunidad de considerar los aspectos de los meses, porque algunas de las fiestas también ya las vimos, pero el por qué. Y decía algo muy interesante que podemos ver más adelante en estos versículos. Bueno, siguiente, por favor. Una copia de la orden
debía ser publicada como ley, dada a conocer en todas las poblaciones y provincias. ¿Para qué? Para que los judíos estuvieran preparados aquel día para vengarse de sus enemigos. Por eso tenían que llegar a tiempo, para que hubiera tiempo para poder hacerlo y para que los demás que estaban a su alrededor tuvieran oportunidad. Por orden del rey, los correos partieron a toda prisa y el edicto fue publicado también en la ciudad de Susa, en esta ciudad principal, en esta ciudad donde sin duda Amán ha de haber tenido muchos seguidores. Siguiente, por favor. Mardoqueo dice que salió entonces del palacio vestido con una túnica real de color azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino púrpura, que es el magenta oscuro, búsquenlo por ahí, ¿verdad? Toda la ciudad de Susa dio gritos de alegría. Celebró el pueblo de Dios este acontecimiento. Versículo 16 y dice, y para los judíos, para todos, fue luz, hubo luz. Y nos recuerda el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Nosotros, hoy vemos, un día vimos la luz. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Y hasta la fecha, este aspecto también es histórico, porque ellos siguen celebrando esta fiesta de luces. Hubo gozo, hubo alegría y hubo honra. Y esos que estaban en ceniza y silicio, se les quitó ese manto y se les dio uno de gozo, como a nosotros. Gracias a Dios, porque la luz vino al mundo. Siguiente, por favor. Dice que en todas las provincias, ciudades y lugares a donde llegó el decreto real, los judíos se llenaron de gozo y alegría. En todos los lugares. Y celebraron banquete y fiestas. Además, entre la gente del país hubo muchos que se adhirieron a los judíos. Esto lo vamos a ver al final, en una guerra que va a haber, en una gran guerra que va a haber. Probablemente algunos ya no estemos o algunos ya no estén, pero lo cierto es que la escritura en Apocalipsis dice que muchos se van a agregar, se van a unir a los judíos para tener esa gran guerra. Porque el miedo a los judíos simplemente se había apoderado de ellos. El temor. Todo ha cambiado. El día del Señor. Hay varios aspectos de este día del Señor. Aspectos muy interesantes, pero sobre todo ese día del Señor que nosotros esperamos también. Sin duda será toda una bendición, toda una oportunidad. Siguiente, nada más para recalcar, en la cual también tendremos la oportunidad de celebrar con nuestro Señor un gran banquete, donde el mismo Señor dice que estará a la mesa para servirnos. Y esperamos con gozo tener ese honor y ese privilegio de poder gozarnos en su presencia.
Amén. Gracias a Dios. Y entonces, bueno, vemos que al final, hoy y siempre, Dios será un Dios justo y que nunca viviremos situaciones que estén fuera de su mano. Ni nunca nadie recibirá menos de lo que el Señor vea y disponga en el corazón. Cierto, algunos dirán, pero en aquel día nosotros en tu nombre hicimos. El Señor dirá, apartaos, no los conozco. Por eso sigamos siendo siervos humildes del Señor. Amén. Dejo este lugar a quien termina. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración para dar gracias por la palabra, también para ser despedidos. ¿No está el pastor Armando, verdad? Bien, oremos. Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo en el que nos convocas y nos reúnes para hablar a nuestro corazón, hablar a nuestras vidas. Señor, en algunos casos para recordarnos cosas que ya sabemos y que es de tu interés que lo tengamos presente en nuestros corazones. En otros casos son aspectos que es necesario corregir en nuestras vidas y tú sabes lo que hay en cada uno de nosotros y por eso hablas conforme a lo que necesitamos. Agradecemos, Señor, que en esta noche has usado la vida del pastor Miguel para compartirnos esta tu palabra. Y te damos gracias que podemos hacerlo juntamente con nuestros hermanos. También por el tiempo en el que te alabamos y te bendecimos, Señor. Te reconocemos como Señor en nuestras vidas. Y es un gozo, es un deleite para nosotros cantarte, Señor, juntamente con nuestros hermanos. Ahora, Dios, nos disponemos a concluir esta reunión, pero seguimos en tu presencia, en esa convivencia unos con otros. Y por eso, Dios, te alabamos y te bendecimos. Rogamos que tu bendición siga siendo con todos y cada uno de nosotros, hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.